tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. A manera de bienvenida este viernes lo invito a que escuche la voz de un instrumento antiguo y fascinante, el fagot. Le adelanto que hoy la intérprete será Wendy Holdaway. Ella es miembro del Trioneos del Quinteto de Vientos de la Ciudad de México, es titular en la Orquesta Sinfónica Nacional y en este momento está considerada como la mejor fagotista. Wendy, mil gracias por estar con nosotros y de verdad, de tus manos brotan pájaros. Es el título de la primera interpretación que vamos a escuchar. Gracias por acompañarnos.
Lo que acabamos de escuchar es una obra del compositor mexicano Javier Álvarez. Wendy tiene una preocupación, la de difundir lo más posible las obras escritas para fagot por compositores mexicanos y latinoamericanos en general. En su más reciente disco que fue presentado, álbum que fue presentado el 2 de enero de este año, pues vemos justamente 6 obras de 6 compositores mexicanos. Tengo que decir algo, del repertorio que hay para fagot, por lo menos 20 de las obras que tenemos actualmente han sido escritas para Wendy y creo que te debes sentir muy orgullosa, muy satisfecha y muy contenta. Muy feliz. Wendy, cuando escuchamos un concierto, las voces de los instrumentos se juntan, se confunden, armonizan y nos dan una totalidad. Sí. De repente nos perdemos la voz de uno de ellos, de un clarinete, de un saxofón, de un bajo, etcétera, y al oboe lo encontramos como muy lejano. El fagot. El fagot, perdón. El fagot. Es que estaba pensando que era mejor pariente. Instrumento de la orquesta. Eso es. El fagot. El fagot, ¿por qué razón? Mira, realmente siempre está presente el fagot. Lo han utilizado en 4 siglos de música, en orquesta o en grupos de cámara, y siempre es la base de absolutamente todo. Entonces, nos da al oído una seguridad de escuchar este colchón abajo. Pero justamente, ¿qué estás diciendo? A veces se confunde o se pierde su identidad. Al mencionar el oboe lo hacía por una razón. Al principio, antes de que comenzara el programa, quería preguntarte si ellos son parientes. Es la misma familia. El oboe es como el hermano chiquito. Tocamos la misma doble caña, o sea, 2 lengüetas que se mueven. Y realmente es exactamente la misma familia. El alcance de sonidos del fagot. Realmente es el instrumento que tiene más rango. El fagot tiene 3 octavas y medio, que acaban de escuchar en esta obra. Fue el si bemol abajo, hasta el do, que es la do de la consecración de la primavera, que empieza la obra Stravinsky. O sea, esta obra que acaban de escuchar realmente muestra bien el rango de este instrumento. Hay un concierto en el que podemos escuchar muy claramente la voz de este prodigioso instrumento del fagot, que es Pedro y el Lobo. Eso. El abuelo, que es el fagot, todo el tiempo está contándonos la historia y ahí escuchamos su voz aislada y es sorprendente cómo va de lo grave a lo agudo, de lo muy tierno a lo que tiene que ver un poco con el, no sé, con la inquietud o la superstición, si lo quieres llamar así. Sí, exacto, es la voz brusca del abuelo en Pedro y el Lobo, y se muestra muy bien los graves, o sea, todo el poder en los graves que tiene el fagot. Yo quisiera que nuestros amigos que nos escuchan y nos acompañan hoy, como todos los viernes, cosa que agradezco mucho, nos llamaran, preguntaran, por ejemplo, o nos dijeran si han visto antes este instrumento, si lo habían oído, si habían reparado en él, si sabían que hay tantos compositores mexicanos talentosos que en buena medida, gracias a nuestra invitada de esta noche, a Wendy, se han puesto a hacer obras en la que ella muchas veces ha participado. Pero en fin, no quiero adelantar vísperas. Solo tenemos que presentar este álbum. ¿Es tu primer compacto solista? Como solista, sí. De fagot, porque has hecho muchos otros discos con el trío Neos, al que perteneces. Y con el quinteto. Con el quinteto. Tú decías algo muy interesante. Primero, hacer este disco me tomó 20 años. ¿Por qué? Sí. Es que empecé a comisionar obras cuando yo creo que la primera obra fue con Mario Lavista, Responsorio, que es fagot solo. Dedicada a ti también. Sí, con percusiones, y este fue en 1988, es más que 20 años. Y poco a poco estuve comisionando, después una obra que sí está en este disco en 1990 de Ramón Montes de Oca. Sí. Y fue poco a poco ganando territorio, o tanto mi gusto por la colaboración con los compositores. Entonces siempre estuve buscando fondos. Muchas de estas obras son gracias a las becas de FONCA para la comisión de la obra. Entonces sí, 22 años llevo en esto comisionando obras. Wendy decía que le costó mucho trabajo ordenar el material porque realmente no sabía si ponerlo por apellido del compositor o por orden cronológico. Eso. Y que decidió finalmente poner las piezas
respetando el enorme contraste que hay entre todas ellas. Exacto, sí. Y empezamos con la obra que fue comisionada para este disco, que acaban de escuchar un fragmento de Javier Álvarez. Sí. Y decidí cerrar el disco con plegarios de Mario Lavista, que vamos a escuchar un fragmento ahorita. Y, o sea, no hay orden cronológico, pero abrir y cerrar con las dos obras que estuvieron escritas para este disco. Hay que decir que aquí hay obras de Rodrigo Sigal, de Federico Ibarra, de Manuel Enríquez, y desde luego tendríamos que preguntarle a Wendy si estos compositores son los únicos que tienen composiciones para fagot, o los elegiste por una afinidad particular. Hay otras obras mexicanas para fagot, comisionadas por mí, y también hay 2 o 3 obras que no salieron de mis manos, pero decidí que esta es una perspectiva del trabajo que he hecho. Entonces, sí hay más obras, incluso hoy en día estamos en otro proyecto de la comisión de obra, y en marzo voy a tener otro concierto con puros estrenos mundiales de nueva obra mexicana. Pues yo creo que lo que nos está comentando nuestra invitada esta noche es muy interesante, es apasionante, nos está descubriendo un mundo. Le digo, quizá nunca habíamos reparado en la profunda y maravillosa voz de este instrumento que es el narrador dentro de un concierto. Sí. Es un poco también el que anima, el que hace travesuras. Sí. El que aconseja y guía. Sí, exacto. Y también, o sea, hablando que el fagot como narrador, tengo un proyecto estrené con la Sinfónica Nacional una obra de Jorge Torres para fagot y orquesta, máquina concertante para fagot y orquesta. Y en este año voy a estar estrenando un concierto de fagot y orquesta de Jorge Ritter, y también fin del año, o probablemente 2012, voy a estar estrenando la obra de Arturo Márquez. Estupendo. Para fagot y orquesta. Imagínate, ese compositor extraordinario. Aquí hay un gato dormido y quiero saber quién es, pero tengo que irme a un corte. Tal vez usted acaba de sintonizar nuestras frecuencias, así que le digo que nuestra invitada de esta noche es Wendy Holdaway. Ella es la más notable ejecutante en un instrumento que seguramente a usted lo llena de curiosidad, de interés, lo apasiona y le plantea muchas preguntas. Me refiero al fagot. Ha venido porque queremos saber más justamente de su trabajo y también para mostrarnos su primer álbum como solista. El título es precioso, De tus manos brotan pájaros, y ya le digo, aquí, luego le muestro la portada al detalle, hay un gatito que duerme y seguramente se va a despertar cuando escuche la siguiente interpretación de Wendy. Adelante, por favor, Wendy.
Tenemos que aprender a escuchar otros instrumentos, tenemos que aprender a acercarnos a la música de otra manera. Yo sé que para muchas personas esta voz, inclusive para mí misma, si lo digo sinceramente, resulta fascinante, extraña, misteriosa. Por momentos no le entiendo y no puedo imaginarme cómo puede sacarse el sonido, tal cantidad de matices del sonido en este instrumento que por lo pronto mide 1,46 m. Pertenece a la familia de los instrumentos viento madera. ¿De qué es la madera? Este es arce o maple. Y viene, la marca del instrumento es Heckel, viene de Alemania. Hay dos tipos, dos corrientes, creo, una alemana y una francesa para tocar. Es cierto. ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, el instrumento francés solo se toca en Francia y en Montreal. ¿Por qué? Es una cuestión de nacionalismo muy fuerte de Francia. Y tiene ventajas el instrumento francés, el fagot francés, tiene más facilidad en los sobreagudos, o sea, esta obra que acaban de escuchar llega hasta mi bemol, que es bastante sobreagudo, pero hay obras francesas que llegan fácilmente hasta sol, o sea, una tercera más, 2 notas más, y el fagot francés tiene mucho más habilidad en los sobreagudos. El sonido es muy diferente, suena mucho más como saxofón, es mucho más nasal. Y todo el resto del mundo optó con la historia y los últimos 2 siglos de la música de ir al camino del fagot alemán. Tiene un sonido, si lo puedo llamar desgarrado, que me recuerda a la gaita. ¿El fagot francés? Este. Sí. Mire, tiene algo que ver porque el gaita, aunque el viento es con la bolsa, el pulmón, está pasando el aire por cañas, por la misma cosa de este instrumento. ¿De qué metal son las partes? Es plata níquel. Plata níquel. ¿Cuántas partes tiene un fagot? La caña, que no traje, el tudel, 2, este es el tenor, 3, el boot, 4, otra parte de extensión grave, 5 y la campana, 6. Sé que tú das clases, eres maestra también. Sí. ¿Cuántos niños o cuántos jóvenes acuden a tu clase? ¿A cuántas personas les interesa acercarse profesionalmente a este instrumento? Mire, gracias a realmente la difusión que yo y otros fagotistas estamos dando al instrumento, hoy en día ya están llegando mucho más. Cuando llegué en México... ¿87? 82. Llegué a México. Realmente había fagotistas extranjeros en México porque no había mucha gente enseñando o estudiando fagot. El instrumento es poco conocido, es un poco caro y la gente viene de provincias sabiendo de tocar clarinete o trompeta, piano, cuerda, obviamente. Pero entonces realmente es una lucha que yo llevo 26 años enseñando, dando a conocer al país este instrumento. Es un instrumento que se adecua a todo tipo de música, es decir, puede ser desde clásica hasta moderna, como estamos viendo, pero hay un área en donde creo que no he entrado, no estoy segura, el jazz. Hoy en día sí están llegando. ¿Ah, sí? Está entrando en el campo de jazz, o sea, yo no soy gran jazzista, aunque la última obra que les voy a tocar esta noche es un tango. ¡Ay, qué maravilla! Y está hecho por el compositor es Jorge Ritter, es gran jazzista, bluesista, si se puede decir esto. Y sí, hoy en día hay fagotistas que están especializando en la música de jazz para fagot. Me encanta la idea de que estemos aprendiendo cosas, de que estemos conociendo un nuevo instrumento que forma parte de grupos musicales a los que seguramente usted admira tanto como yo. Hay muchas personas que ya empezaron a llamar, yo quiero que sepas lo que te dicen, Wendy. Okay. Don Enrique López dice, es muy importante que en el programa hay invitados de la calidad como la que tienen en este momento. Quiero preguntar a la invitada, ¿qué pieza para fagot es la más memorable de cuantas ha escuchado o cuántas han sido usadas en el cine? No sé por qué lo menciona. Ah, en el cine. Sí.
Yo no... Pero la obra de Fagot en cine. Mira, yo creo que esta muerte en Venecia, cuando están utilizando las sinfonías de Mahler, me impactó mucho. Hay que decir que los grandes compositores escribieron conciertos para Fagot. Mozart tiene uno muy célebre. Sí, muy célebre. Hace 2 años lo toqué con la Sinfónica Nacional y el año pasado toqué la nueva obra de Jorge Torres. Voy a tocar la nueva obra de Arturo Márquez. O sea, también toqué una obra que se llama, es fabulosa esta obra, Gran Tango, de Julio Prado, y este es un argentino. Cada día hay más música para Yo Fagot. lo celebro. Compositoras para Fagot e intérpretes de Fagot. ¿Mujeres? Sí, hay mujeres ya, realmente no hay género ya en los instrumentos, hay muchos compositores para Fagot. Ana Lara está interesada en Siempre escribirme está llena una de obra. inquietud Y sí, entonces yo creo que pronto vamos a tener una. Pronto vamos a tener un corte, pero antes quiero agradecerle su llamada a don Martín Trujillo. Mariel dice, felicidades a Cristina Pacheco y a su invitada. Yo creo que en este momento habrá muchos niños que estén pensando, ay, la señorita dijo que el fagot es un instrumento caro. ¿Qué tan caro? ¿Nos lo dices después? No, nos queda un minutito. ¿Es tan caro? Mire, para empezar a estudiar se puede conseguir instrumentos. Mire, en la Aulinio Lisli, donde yo doy clases, tenemos instrumentos, entonces pueden empezar sin gastar tanto. Un buen instrumento para un estudiante tienen que estar pensando en $5,000. $5,000. ¿Hay lauderos mexicanos que hagan fagot? No hay. Las marcas más fuertes son los alemanes, que es Heckel, Mussmann, Puchner. Hay una marca en Estados Unidos, Fox, excelentes instrumentos. Realmente es todo. Bueno, pero vale la pena. Yo creo que más que una inversión es una posibilidad de encontrar un camino lleno de voces extraordinarias. Vamos a un corte y regreso enseguida. Gracias por sus llamadas. Si yo estuviera en casa, ahí donde usted está y tuviera cerca el teléfono, ¿sabe qué haría? Marcaría el número de Canal 11 y le preguntaría a Wendy, entre otras cosas, cómo se prepara un fagotista, cómo llega a ser un virtuoso como ella. Y desde luego, pues para muestra basta un botón. Vamos a escucharla en una suite de Juan Sebastián Bach. Adelante, por favor, Wendy.
Sabe que cada vez que termina Wendy una interpretación nos quedamos un poquito en silencio deliberadamente porque se escucha después de la última nota la respiración, cómo exhala el aire y está ahí contenido todo el esfuerzo. Un esfuerzo que tiene que ver, yo creo, con una condición física. Por cierto, aquí te están mandando saludar tus amigos del Club de Corredores. Se necesita una muy buena condición física para tocar este instrumento, me imagino. Sí, y en mi club de corredores siempre estamos en las montañas los domingos. Yo soy ultramaratonista y hago las carreras de 100 millas, 160 kilómetros con mi papá, que tiene 79 años. ¿Qué hace tu papá, Wendy? Es campesino. ¿Qué cultiva? Tiene invernaderos, cultiva flores, muchas flores, y siembra las plantas chiquitas como jitomates, calabazas. Hortaliza. Sí, exacto. Wendy es norteamericana, pero no sé de dónde es. Nací en California. Toda mi vida he vivido en Utah. Y mis padres tienen su campo en Utah. ¿Sabes algo del campo? ¿Sabes sembrar? Ay, sí. Mira, gracias a mi papá y los pepinos. Yo sembré pepinos 5 años para poder comprar mi fagot. Yo trabajé en el campo para poder ahorrar el dinero para ir al conservatorio. Yo creo que esa relación con la tierra que tienes le da ese brillo a tu música, esa profundidad. Hay una honestidad en la interpretación. Ay, gracias. ¿Cómo te apartas de ese ambiente y te vas a estudiar a Boston? Justamente estuve sembrando pepinos para ahorrar el dinero. ¿En qué mes del año se siembran los pepinos? Se siembran mira, los chiquitos los empiezas en el invernadero y en finales de abril, principios de mayo. Después tienes que trasplantarlos, sembrarlos en la tierra en junio, porque en Utah hay mucha nieve. Entonces tenemos una estación en que se puede sembrar corta. Entonces siembras en la tierra en junio, estás ya recolectando pepinos en julio y agosto y parte de septiembre. ¿Dónde vendías tus pepinos? ¿Quiénes eran tus clientes? Mis pepinos eran famosos. Yo tenía clientes que yo estuve recolectándolos y yo tenía una cola de personas esperándome. Peleaban para mis pepinos, eran los chiquitillos. ¿Pero por qué? ¿Qué tenían de especial? Aparte de que mi papá es muy meticuloso, minucioso. Sí, exacto. Y piensa siempre en la excelencia. Él siempre es campesino, pero sus cosas, sus plantas, sus verduras son los mejores y él es famoso. ¿Sabes por qué te lo pregunté? Porque muchas personas nos ven desde los Estados Unidos. Ojalá que hubiera alguna que dijera, pero si yo le compraba los pepinos a Wendy, jamás me imaginé que llegaría a ser la extraordinaria fagotista que es. Y tampoco se imaginan que gracias a que ellos compraron tus pepinos, tú pudiste comprar este instrumento. Exacto. Tu padre dices que era amante de la excelencia. ¿Qué pasó cuando le dijiste que ibas a ser fagotista? Mira, como todos los padres pensaron que no era una buena carrera para una niña. O sea, las mujeres y más en esta época, está bien si yo quisiera ser maestra de música, pero no fagotista. Pero mi papá siempre nos apoyaba con nuestros deseos. Él siempre tenía una opinión fuerte que no era el camino correcto para mí, que él ya lo acepta que sí fue mi camino, pero él hubiera gustado más, yo creo, que si hubiera quedado en Estados Unidos siendo maestra de música. Wendy, ¿por qué elegiste el fagot? El instrumento eligió a mí. ¿Cómo? Yo era violista porque en esta época... Viola. De cuerda. Sí. Y en esta época había un programa excelente en la secundaria que tú pudiste escoger lo que sea de instrumento y te daba el instrumento gratis y clases gratis. Y yo, viola. No, nadie estuvo tocando fagot, nadie nos enseñó fagot.
Entonces, yo toqué viola 4 o 5 años. Cuando tenía 16 años escuché fagot como solista. ¿Dónde lo oíste? En mi prepa llegó una chica haciendo su servicio social, era fagotista. Era muy exótica esta mujer. Y el instrumento también, y escuché el fagot por primera vez y de veras algo rompió en mi corazón y dije, este es mi instrumento. No había por seleccionar o elegir, simplemente la decisión estuvo hecha. ¿Hiciste la maestría en Boston? Sí, en el New England Conservatory. ¿Por qué decides venir a México en el 82? Y además dijiste en una entrevista, vine para quedarme. No, al principio no. Lo dijiste ahora, recientemente, no sé en qué año, pero... O sea, al principio yo audicioné para la Filarmónica de la Ciudad de México en Nueva York. Gané la audición, hubo mucha confusión, no me mandaron el boleto de avión, no llegué a México. El año después me hablaron de la ópera, del Teatro de Bellas Artes, sí. Diciendo, te necesitamos, te mandamos el boleto de avión, te necesitamos en 2 días. Y yo pensé, una aventura, voy a México 1 año. Y México tiene algo mágico. Tiene todo. Tiene magia, tiene vida, tiene historia. Sea, nunca pensé en quedarme en esta época, pero, híjole, estoy fascinada. ¿La estancia en México ha cambiado tu manera de tocar el fagot? Ay, sí, seguro. O sea, los años en la orquesta, que uno tiene que siempre tocar y tocar bien. También mi contacto con los compositores, mi contacto en provincia, porque con el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México hicimos gira tras gira tras gira a los lugares más pobres. ¿Cómo viaja un fagot? Conmigo. O sea, tengo que cargarlo conmigo siempre. ¿Le pasa algo con la altura, con la nieve, con la lluvia, con el calor? Es una lucha constante. Humedad más que nada, altura sí nos afecta, pero la caña, la parte que va a la boca, se cambia tanto, entonces siempre oboístas y fagotistas estamos con el cuchillo maldiciendo la caña. Eres artesana también. También, a fuerza, porque uno tiene que fabricar sus propias cañas. ¿Cuánto tiempo te toma afinar un instrumento? Ojalá que los instrumentos lleguen afinados. Que tenemos que afinar es el oído. Y esta es una lucha de toda la vida. O sea, cada mañana las escalas, checando todo, checando la caña. ¿Cuántas horas estudias, Wendy? Depende mucho. Mi rutina cotidiana son de 2 horas. Cuando estoy preparando para el foro de música nueva, que me encanta la música nueva, se amplía muchas veces a 4 o 6 horas, porque el repertorio es difícil y estás preparando algo completamente nuevo. A lo mejor a alguien le interesa saber si una partitura para fagot se escribe exactamente igual que para cualquier otro instrumento, o hay indicaciones precisas y especiales. Mira, para la música clásica es igualito. Sí. O sea, mi partichela en la orquesta se ve igual de la partichela del cello. En la música contemporánea tenemos algo que es la técnica extendida. Y como escucharon en las primeras 2 obras, son multifónicos, o cuando pones una posición especial y sale más que una nota, sale todo un acorde o un clúster de notas. Y estas sí son indicaciones muy especiales. ¿Cuántos fagots puede haber en una orquesta? Máximo 4. ¿Dialogan? O sea, tocamos que el compositor pida. Hay compositores que han escrito para 4, Dukas, el aprendiz del brujo. Este es pam, pim, paratatam. Este es un solo de 4 fagotes. Y sí, estamos platicando, conversando constantemente. Aquí estamos conversando constantemente, pero tenemos que interrumpir por unos momentitos. Tenemos un corte. Tango de Jorge Ritter, de interpretación de Wendy Holdaway.
Hay muchas llamadas, como siempre ocurre en estos casos cuando nos acercamos a un tema o una voz nueva, pues al principio tenemos algunos problemas para convencerlo de que entre en este estudio a través de nuestras líneas telefónicas, porque hay cierto temor y yo lo entiendo perfectamente bien. Ya empezaron a llegar las llamadas, muchas felicitaciones. Citlali Medina dice: quiero felicitar a la maestra Wendy de parte de Ángel y Citlali, la queremos mucho. Jesús Valdés, le mandamos un gran saludo a la invitada Wendy Holdaway, de sus amigos Susana y Jesús, compañeros de carrera. Cuando presentan exponentes de la música culta, no señalan dónde comprar ese tipo de música? Pues en todas las tiendas de música. Ahora las librerías, por ejemplo, las librerías del Péndulo, las del Fondo, todas tienen una gran cantidad de Gandhi, todos, en todas las librerías buenas podemos encontrar estos discos. Me decías que la portada del gato, que es simpaticísima, es de Mario Rangel. Sí, es un cuadro que me regaló Mario Rangel y es un gato soñando de un fagot. Por supuesto, está soñando. ¿Tienes un gato? Sí. ¿Cómo se llama? Tengo 5. 5 gatos. Sí, y además yo soy la persona encargada de toda la comunidad de gatos en el CNA, Centro Nacional de las Artes. Y también soy la persona encargada de cuidar todos los gatos de Parque Hundido. ¿Pero cómo cuidas a los gatos que están en el Parque Hundido y a los del CNA? Somos 3 personas, tenemos todo dividido. Yo soy la persona que los atrapa, los llevamos a un veterinario para esterilizarlos, vacunarlos y tengo una casa de adopción. Los bebitos y los muy mansitos los pongo en adopción y los otros los regreso, pero ya operados, para no estar criando. Y estamos dándoles de comer cada día. Wendy, me sorprendes cada vez más. Admiro cómo tocas ese instrumento, admiro que seas montañista, admiro que en ese instrumento haya cientos o miles de pepinos. Pero admiro más que logres pescar un gato, eso es casi imposible. No, o sea, yo tengo trampas y con la experiencia yo puedo pescar cualquiera. ¿Y tus 5 gatos qué opinan de tu música? ¿Te oyen ensayar? Mire, tengo una gata, se llama la Princesa Bambina, que solo está contenta si está en mi regazo y estoy estudiando. Y si no estudio suficiente, ella me muerde, me araña diciendo: no, ya, otra hora, no lo perfeccionaste. Wendy, y no es por nada, pero tus vecinos. Yo creo que, en primer lugar, es un instrumento bajo. Sí. O sea, realmente no piensan de oír tu música.
Les gusta mucho cuando tenemos ensayos del quinteto. Incluso han llegado a pedir sentarse en el sofá para escuchar el ensayo. Realmente no hago tanto ruido, no es muy estridente el sonido y soy muy respetuosa. Nunca antes de las 9 de la mañana, nunca después de las 9 de la noche. Este instrumento tiene una hora. Una hora. Una hora que le caiga bien, que le quede mejor, que suene mejor. Nos pasa a las personas, les pasa a las flores, les pasa a los objetos y a las casas. Tiene absolutamente todo que ver con el fagotista. Y yo soy persona de la mañana. Básicamente esta es la hora en que yo me voy a la cama. Entonces, para mí las noches son difíciles. No creo que el instrumento en sí, aunque obviamente es un instrumento de concierto de noche, tiene una hora. Pero yo sí tengo horario y soy de la mañana. Tienes el horario de tus padres, evidentemente. Por cierto, Sí. ellos conocen tu música, te han oído tocar, te han visto en el teatro. Sí, últimamente no, porque sí son bastante viejos y no viajan tanto. Pero mi mamá siempre está fascinada con mis discos y siempre está pasándolos a toda la familia. ¿Cuántos instrumentos tocas, Wendy? Bien, solo el fagot, pero sí estudié guitarra, piano y viola. Hay una persona encantadora que dice, ¿por qué eligió ese instrumento que ha de ser muy difícil de tocar en vez de algo más sencillo? Sí, es un instrumento muy difícil de tocar. ¿Cuánto tiempo te toma aprender a tocar el fagot? Mire, la carrera aquí en México son 8 años. Como cirujano. Exacto, es peor que doctor. Y siempre digo a mis alumnos, si hay otra cosa que quieren hacer en la vida, hazlo. Porque ser músico, o sea, excelente músico, es muy, muy difícil y no hay mucha chamba. Tú decías que cuando uno interpreta tiene que dar un pedazo del alma. Darlo realmente. Sí, hay obras que más que la alma, yo pago con mi hígado. O sea, tan difícil son de aprender. Pero realmente cuando uno está en el escenario, tocando la música, que estamos mostrando es nuestra alma y el corazón. Y realmente tienes que abrirte, como el sistema azteca, sacar tu corazón y decir, mira, esta es la música. Y a mí me gusta esto, pero es como una terapia. No, pero es una manera de entender un compromiso que tiene que ver con todas las cosas de tu vida. No podrías tocar así si no pensaras qué es eso, quitarte el corazón y mostrarlo. Sí. Y además mostrarlo y aparecen las notas y aparece la música y aparece la memoria. ¿Eres memoriosa? ¿Te sabes las partituras o tienes que leerlas? Puedo tocar de memoria, pero no es uno de mis dones. O sea, yo prefiero tener siempre la música. Y también son tantos años en orquesta, tocando en una orquesta sinfónica, que siempre tenemos partichelas. Y antes, como joven, era mucho más fácil para mí tocar todo de memoria. Pero con tantos años de tener que tocar exactamente perfecta, cada nota perfecta, con la partichela enfrente, ya me hace más difícil. Todos queremos hacer mejor las cosas, nadie se equivoca por gusto. Si un día te equivocas, ¿qué pasa? Ay, sí, es horrible. Hay luto en la casa. Sí, hay luto en la casa, pero yo creo que cuando uno hizo todo el esfuerzo para que las cosas salieran bien y de pronto te equivocas, dices, bueno, no fue por pereza ni por indiferencia. Algo me pasó, lo siento mucho, duele mucho el error, pero... Todos somos humanos, pero supuesto. esta es una carrera que no perdona los errores. Si tocas en una sinfónica y tocas aliento y tocas principal, tienes que ser perfecto. Estaba pensando, creo que hoy cumple años, Plácido Domingo, 70 años. ¿Alguna vez lo has acompañado? Sí, varias veces, muchas veces aquí en México. También una vez con la ópera de Boston en Estados Unidos. Pero él tiene tanta afín para México y he tocado varias veces galas de ópera, generalmente. Debe haber sido una experiencia maravillosa. Sí. Y para nosotros ha sido maravilloso tenerte aquí. Te digo, nos acercaste a un nuevo lenguaje musical, a un nuevo tono, a un nuevo estilo, a una dimensión diferente a través de la cual podemos ver esa entrega que tienes con la música. Una crítica musical justamente decía que tienes la elegancia, la gracia, la existencia, la precisión que requeriría cualquier obra de Mozart.
Mande, o sea... Que tienes la precisión, la elegancia, la gracia y el dominio que exige interpretar cualquier obra de Mozart. Mozart realmente es lo más difícil. Gente dice, ay, Mozart es muy fácil. No, para mí Mozart es el tope, el cima, y todo lo que acabas de decir, tienes que tener todo esto de tocar Mozart. Supongamos que en este momento tenemos que hacer un paréntesis que se prolongue por mucho tiempo. ¿Cuál sería el concierto para fagot que tocarías por más tiempo? Mozart. Sí. Bueno, esto ya fue un regalo adicional. Te lo agradecemos mucho, los mozartianos y los entusiastas de la música, de la buena música. Hoy aprendimos a escuchar, insisto, algo distinto. Gracias, Wendy. Gracias por esta experiencia. Cristina. Y a usted mil gracias por su presencia. ¿Qué le parece si nos vemos el próximo viernes para seguir conversando? De verdad, muchísimas gracias.